Con ustedes Kirtop y estos son 100 antiguos entierros que asustan incluso a los científicos. La mano momificada con una moneda. La mano momificada de un niño que sostiene una moneda de cobre se convirtió en un hallazgo único que desconcertó a los científicos y abrió nuevos horizontes para la investigación de la momificación y el uso del cobre como agente antimicrobiano. Descubierto en 2005 en un cementerio abandonado en Nyáloring, Hungría, este hallazgo despertó un gran interés entre los especialistas. El análisis realizado por un equipo de investigadores reveló que el cobre, presente en el cuerpo del bebé, contribuyó a la preservación de la momia. Este fue el primer caso registrado de momificación causada por el cobre. A los científicos también les llamó la atención el hecho de que la moneda estuvo en circulación a mediados del siglo XIX, aunque el entierro ocurrió en un cementerio que había sido abandonado muchos años antes. Este hallazgo se convirtió en un ejemplo único de momificación utilizando cobre, lo que podría atraer la atención de investigadores y arqueólogos en el futuro. Este hallazgo brinda la oportunidad de ampliar nuestro conocimiento sobre las civilizaciones antiguas, sus tradiciones y costumbres, y también sobre el uso de diferentes materiales y métodos para la preservación de los muertos. Los científicos tendrán que estudiar más casos similares para entender cómo se utilizaba el cobre y otros materiales en la momificación y cuáles eran las creencias y costumbres de las culturas antiguas relacionadas con este proceso. La mujer líder y las criaturas mitológicas. Los arqueólogos descubrieron en Perú una sala del trono que data del siglo VII a.C. Los investigadores encontraron esta antigua sala con columnas y frescos coloridos en el valle costero de Pañamarca, a más de 400 kilómetros de Lima. Los científicos creen que la cultura moche construyó este recinto hace unos 1300 años y pertenecía a una mujer líder. Los frescos en las paredes muestran a una mujer en el trono recibiendo visitantes. Los arqueólogos suponen que esto podría ser una imagen de la gobernante. Todo el espacio del salón estaba decorado con escenas mitológicas, sin superficies vacías. El arqueólogo José Ochatoma afirma que las escenas en los frescos cuentan sobre la ideología moche, y cerca se descubrió otra habitación, el Salón de las Serpientes Entrelazadas. Allí los investigadores vieron frescos con imágenes de guerreros y seres mitológicos que antes no se habían encontrado en la arqueología de Perú. Una ciudad romana en el Sahara. Durante casi 1000 años, las arenas del desierto del Sahara ocultaron la antigua ciudad romana de Timgad. Su estado de conservación es tan bueno que incluso las famosas Pompeya podrían envidiarlo. Hasta el día de hoy, Timgad es considerada la ciudad mejor conservada, diseñada con un trazado perpendicular, de acuerdo con las tradiciones romanas de planificación urbana. Timgad fue descubierto en 1765 por un grupo de exploradores liderado por el escocés James Bruce, quien buscaba las fuentes del Nilo y se topó con una ciudad romana magníficamente conservada. En ese momento, el viajero no pudo apreciar la magnitud de su hallazgo. En su diario lo describió como un lugar inusual, pero lleno de edificaciones elegantes. Durante unas breves excavaciones se encontraron varias estatuas del emperador Antonino Pío, lo que no dejó ninguna duda de que se trataba de una ciudad romana. Desafortunadamente, en Londres la descripción de su viaje por África fue recibida con bastante frialdad y James Bruce, ofendido por esa actitud hacia él, decidió no publicar nada. Y solo en 1790, por insistencia de su amigo Dennis Barrington, salió a la luz el libro Viajes a las Fuentes del Nilo en los años 1768, 1769, 70-71, 72 y 73. Sin embargo, por parte de otros viajeros conocidos, fue duramente criticada como poco confiable y la ciudad cubierta de arena fue olvidada durante casi 100 años más. La investigación de Bruce fue continuada por Lambert Playfair, un diplomático británico que leyó el trabajo de Bruce y decidió ir en busca de la antigua ciudad. Las excavaciones a gran escala de la ciudad comenzaron en 1881 y continuaron durante unos 80 años. Se encontró una gran biblioteca pública, 14 baños públicos, un teatro con capacidad para 3.500 personas, una basílica bautismal con pila, un arco triunfal de 15 metros y más de 200 mosaicos. La ciudad tenía un sistema de agua potable que todavía funciona hasta hoy. Había letrinas públicas construidas sobre canales especiales por los que siempre corría agua. En general, no era peor que cualquier ciudad imperial. En resumen, Timgad fue construido al estilo romano hasta en los más mínimos detalles. Era un verdadero fragmento del gran imperio que existió aproximadamente hasta el año 700 después de Cristo, situado al pie de las montañas del Atlas. Debía garantizar la seguridad de las zonas costeras contra los nómadas bereberes. De hecho, los constantes ataques de los bárbaros devastaron la ciudad, y una fuerte tormenta de arena la ocultó bajo la arena durante casi 1000 años, preservándola así de la destrucción.
Los científicos quieren hacerle un ultrasonido a la enorme pirámide de 140 metros de altura. Planean usar grandes telescopios para buscar partículas que nos ayuden a ver qué hay dentro. Lo más interesante es que para esto se usan rayos cósmicos. Son ellos los que ayudarán a revelar el misterio de dos extrañas cavidades dentro de la pirámide. Una de ellas está ubicada justo encima del gran pasaje que conduce a la Cámara del Rey. Sus dimensiones son impresionantes, 30 metros de largo y 6 metros de alto. Los científicos aún no están seguros de qué nos espera dentro, si es un gran espacio o una serie de pequeñas habitaciones. Podría ser una cámara funeraria oculta de Yufu, o tal vez este lugar tuvo un papel durante la construcción de la pirámide. Para resolver este misterio, se utilizan muones, partículas elementales que se forman cuando los rayos cósmicos chocan con los átomos en la atmósfera de la Tierra. Con su ayuda se puede crear un mapa de los vacíos dentro de la pirámide. Los muones se comportan de manera diferente al interactuar con distintos materiales como la piedra o el aire. De esta manera, los científicos pueden usar los muones para ver lo que no está al alcance de la vista común. Tumba intacta. A solo 30 kilómetros del Cairo, los arqueólogos encontraron una antigua tumba intacta que tiene nada menos que 4.400 años. Este asombroso descubrimiento se hizo en la famosa necrópolis de Saqqara. Esta fue construida para un sacerdote de alto rango que sirvió al faraón de la quinta dinastía y a su familia. Se puede ver que tuvo una vida plena. En las paredes están representadas personas que preparan vino, tocan instrumentos musicales, navegan en botes y cazan. El edificio de la tumba es impresionante. Su interior está decorado con grandes estatuas pintadas e imponentes inscripciones que revelan los nombres de la esposa y la madre del sacerdote. Los arqueólogos ya han comenzado a investigar 5 pozos funerarios dentro de la tumba, y todavía nos queda mucho por descubrir sobre la vida antigua en Egipto. Objetos misteriosos de 130.000 años, los descubrimientos arqueológicos en la zona de Radziwiłł, en Polonia, han arrojado luz sobre las actividades de los neandertales hace más de 130.000 años. Durante 2 años, un grupo internacional de especialistas, incluidos expertos de las universidades de Wrocław y Silesia, así como de la Academia Checa de Ciencias, llevó a cabo investigaciones con el objetivo de estudiar la estructura geológica de los sitios. El profesor Andrzej Wiśniewski señaló que el hallazgo de herramientas de piedra fue un regalo inesperado. Los artefactos encontrados a una profundidad de 10 metros bajo tierra, que se hallaron en depósitos formados durante la última glaciación, demuestran que los neandertales visitaron esta zona y dejaron aquí huellas de su presencia. Los arqueólogos destacaron la singularidad de algunas herramientas que tienen superficies de corte asimétricas en ambos lados, similares a los cuchillos de hoja ancha modernos. Estas herramientas posiblemente se usaban para tareas especiales, como el despiece de presas, y objetos similares rara vez se encuentran en otros yacimientos antiguos al norte de los Cárpatos y los Alpes. La visión de Babilonia sobre la Tierra y más allá. El mapa babilónico del mundo, o Imago Mundi, es uno de los mapas más antiguos conocidos, creado alrededor del siglo VIII a.C. La tablilla hecha de arcilla muestra la visión que tenían los antiguos babilonios sobre la Tierra. En el centro del mapa está representada Babilonia, situada en el río Éufrates. El mapa está rodeado por importantes elementos geográficos: Sus al sur, Urartu al noreste y Yavan al noroeste. Fuera de este territorio se encuentran regiones triangulares que, según los investigadores, simbolizan tierras desconocidas o zonas montañosas. El mapa está rodeado por un río salado llamado el río Amargo, que según ellos atravesaba todo el planeta. Llaman la atención las inscripciones míticas que mencionan la creación de la tierra y el mar por el dios de la escarcha. Esto convierte el mapa no solo en un artefacto geográfico, sino también cosmológico. La conexión con los ovnis surge debido a las áreas triangulares fuera del mapa. Algunos investigadores creen que los antiguos habitantes de Babilonia intentaron representar tierras desconocidas que asociaban con seres divinos o extraterrestres. Las ruinas de una lujosa bodega. Los arqueólogos descubrieron una antigua bodega de vino de 2000 años de antigüedad en la villa de los Quintilios, ubicada junto a la famosa Vía Apia. Ellos creen que era una bodega imperial, donde no solo se ofrecía vino a los invitados, sino que también se les entretenía. La villa está cerca de Roma. Antes pertenecía a la rica familia de los Quintilios, pero después se convirtió en propiedad imperial. La villa es conocida por su hermosa arquitectura, sus termas e incluso una arena para carreras de carros y combates de gladiadores. En los años 2017 y 2018, los arqueólogos descubrieron rastros de una bodega cerca de la arena. Fue construida o ampliada en tiempos del emperador Gordiano III
La bodega tenía una zona para prensar uvas, un tanque para decantar el mosto y una cava con ánforas de barro para almacenar el vino. La bodega era muy lujosa. Los pisos de la escalera estaban cubiertos con mármol caro de diferentes países. Aquí se organizaban espectáculos para los invitados que descansaban en lujosos salones alrededor del patio de la bodega. Los arqueólogos creen que este complejo vinícola ofrecía a los invitados no solo vino delicioso, sino también un gran entretenimiento en forma de representaciones teatrales. Una lápida romana con una rara inscripción, una tumba del período romano, en la que está grabada una inscripción en verso poco común para esa época, fue descubierta durante excavaciones arqueológicas en el suburbio sur de Quersoneso Táurico. Actualmente este territorio es parte de Sebastopol, Crimea. Los arqueólogos están realizando excavaciones cerca del territorio del Museo Reserva Quersoneso Táurico, en el sitio de antiguas instalaciones militares. En los períodos helenístico, antiguo y medieval, aquí se encontraba un suburbio de Quersoneso. En particular, durante varios siglos hubo un cementerio en este lugar. El monumento en sí es interesante, un buen ejemplo de escultura funeraria romana temprana, pero no se puede decir que nunca haya habido algo así. En la zona de Quersoneso ya se habían encontrado una lápida similar antes. Lo interesante aquí es la inscripción. Es interesante porque es poética. En la lápida, que está hecha de mármol de Proconeso y se ha conservado casi intacta, está tallada la imagen de un niño y debajo de ella hay una inscripción. Según los expertos, la obra probablemente fue realizada por un escultor local a finales del primer o segundo siglo de nuestra era. Hasta ahora se ha logrado traducir la inscripción. Las investigaciones no terminan aquí. La inscripción dice: aquí yace Metrodoro, hijo de Apolonidov. Adiós. A esta estela funeraria la erigieron el tutor, el padre y la nodriza. El dialecto de la inscripción es claramente jónico, no dórico. Es un dialecto del griego antiguo que hablaban no solo los griegos, sino también los habitantes cultos de otras provincias del Imperio Romano. Esto también se aplica a los nombres del hijo y del padre. Es posible que esta familia se haya mudado a Quersoneso desde una de las colonias de Mileto. Mileto era una gran ciudad griega en el territorio de la actual Turquía. Sus habitantes fundaron varias colonias en la región del Mar Negro. Como los católicos juzgaron a un difunto, una vez ocurrió un evento extraño y aterrador en la historia de la Iglesia Católica. El Papa Esteban VI decidió llevar a juicio a su predecesor, el Papa Formoso. Pero había un problema. Formoso ya llevaba un año muerto y estaba enterrado. Increíblemente, Esteban VI aún así decidió hacerlo. Ordenó sacar el cuerpo de Formoso de la tumba, vestirlo con las ropas papales y sentarlo en el trono en una de las iglesias más famosas de Roma. Y entonces comenzó el juicio, que se hizo conocido como el Sínodo del Cadáver o el Juicio al Cadáver. Como Formoso, naturalmente, no podía hablar ni defenderse, detrás de él se sentó un hombre que fingía ser su voz. Al final, al Papa muerto lo acusaron de todos los pecados y lo castigaron. Le cortaron los dedos de la mano derecha, arrastraron su cuerpo a caballo por Roma y lo arrojaron al río. Quiero recordarles que todo esto le pasó a un papa que ya estaba muerto. Esteban VI no pudo alegrarse mucho tiempo por ese resultado. La gente se indignó por esa acción tan horrible y pronto comenzó una revuelta. Esteban fue encarcelado, donde finalmente lo mataron. Posteriormente, otro papa, Juan IX, prohibió juzgar a los muertos para que algo así nunca volviera más a suceder, y el cuerpo de Formoso fue encontrado por unos monjes, quienes lo enterraron de nuevo, esta vez con el debido respeto, en la Catedral de San Pedro. Así que incluso las personas más importantes de la historia a veces pueden hacer cosas horribles y extrañas. Escriban su opinión en los comentarios. ¿No les parece que la Iglesia Católica ha estado involucrada en demasiados escándalos horribles a lo largo de su historia? ¿Y a qué creen que se deba esto? El Gran Cometa de 1861. El siglo XIX se convirtió en una época especial para quienes amaban observar las estrellas. En este periodo, de 1811 a 1882, la gente observó hasta 8 grandes cometas que asombraron la imaginación de los científicos. Estos fenómenos celestiales inspiraban a artistas, compositores e incluso a astrónomos aficionados. Entre todos estos cometas, un lugar especial lo ocupa el cometa Donati de 1858. Este fue el primer cometa que logró ser fotografiado, pero un acontecimiento aún más sorprendente fue la aparición del Gran Cometa de 1861. Estuvo tan cerca de la Tierra que nuestro planeta literalmente pasó a través de su cola. Durante 2 días, esa cola bloqueó los rayos del Sol, creando una penumbra inusual incluso durante el día. El cometa fue descubierto por un granjero australiano llamado John Tebbutt. Este joven astrónomo aficionado la observó en la constelación de Erídano el 13 de mayo de 1861. Al principio la confundió con una estrella, pero después se dio cuenta de que era un cometa.
Al estar seguro de su descubrimiento, Tebbutt envió una carta al observatorio local e incluso publicó un artículo en el periódico Sydney Morning Herald. La noticia sobre el descubrimiento del cometa se difundió rápidamente por todo el mundo. En junio de 1861, el cometa ya se observaba en el hemisferio norte. Una descripción sorprendente de su brillo y tamaño fue publicada en los periódicos de Inglaterra. La cola del cometa ocupaba una enorme parte del cielo y era visible incluso durante la luz del día. Lo que realmente causó sensación fue que la Tierra cruzó la cola del cometa. Esto provocó raros fenómenos atmosféricos. El cielo se teñía de tonos amarillos y rojizos, y la luz del sol se volvió inusualmente débil. El esplendor del cometa impresionó a sus contemporáneos, y para John Tebbutt, su descubrimiento marcó el inicio de una carrera brillante. Más tarde construyó su propio observatorio e hizo muchas observaciones valiosas. Su contribución a la astronomía está inmortalizada en el billete australiano de $100 y el gran cometa de 1861 sigue siendo hasta hoy uno de los fenómenos más brillantes en la historia de la observación del espacio. Armas y ropa de 48.000 años de antigüedad. Un grupo internacional de investigación del Instituto Max Planck de Historia de la Humanidad en Alemania, de la Universidad Griffith en Australia y del Departamento de Arqueología del Gobierno de Sri Lanka presentaron pruebas del uso más antiguo de arcos y flechas fuera de África. La investigación fue publicada en la revista Science Advances. Los científicos estudiaron artefactos de entre 45 y 48.000 años de antigüedad. Fueron encontrados en la cueva Pha Hien Lena. Está ubicada en las selvas tropicales de Sri Lanka. Entre las herramientas encontradas, el análisis reveló puntas de flecha hechas de hueso. Hasta ahora, la antigüedad de las flechas más antiguas encontradas en el sudeste asiático era de aproximadamente 32.000 años. Además, estas armas son mucho más antiguas que las que se han encontrado en Europa. Solo en África se han encontrado flechas más antiguas. Las marcas conservadas en las puntas indican que se usaban para la caza. También en la cueva se encontraron herramientas de hueso con anzuelos simples y dobles. Un análisis microscópico detallado ayudó a demostrar que estas herramientas se usaban para tejer redes de pesca y probablemente para confeccionar ropa. Esto lo indicaron las fibras microscópicas que se pudieron observar en los anzuelos con la ayuda de un moderno microscopio electrónico. Según Langley, también se encontraron pruebas claras de que los pueblos prehistóricos producían perlas de colores. Las cuentas se teñían con ocre. Algunos artefactos indican que las personas ya en ese entonces conocían la tecnología para producir perlas artificiales que obtenían utilizando moluscos de río. La antigüedad de las joyas es de unos 45.000 años. Su producción establecida puede indicar que las perlas se fabricaban para la venta. Es posible que se intercambiaran por otros bienes. Esto significa que redes sociales complejas hace 45.000 años pudieron existir en los trópicos de la actual Sri Lanka. La maldición de la tumba del rey polaco. Les contaré una historia misteriosa relacionada con la maldición de los Jagellón. Seguramente saben que Casimiro IV Jagellón fue un rey muy exitoso de Polonia. Hizo de su dinastía una de las más importantes de Europa e incluso conquistó una salida al mar. Cuando Casimiro murió, su esposa Isabel de Habsburgo mandó hacer una tumba impresionante para él. Fue una verdadera obra maestra del arte, adornada con escudos y escenas bíblicas. Cuando la reina también murió, la enterraron junto a su esposo. En 1973 se decidió abrir esa tumba para realizar una restauración. Sin embargo, después de trabajar en la tumba, 10 de las 12 personas que participaron en la restauración murieron. Esto provocó rumores sobre la maldición de los Jagellón. Se decía que tocar la tumba llevaba a la muerte, pero ¿saben qué? Los científicos encontraron una explicación para esto. En la tumba había un hongo peligroso que causa enfermedades graves. Este hongo normalmente vive en cuerpos muertos. Y cuando la gente abría la tumba, inhalaban sus esporas tóxicas. Se supone que este hongo también vive en las momias del antiguo Egipto. Tal vez los trabajadores que abrían las tumbas de los faraones también sufrían la maldición de las momias por culpa de este hongo. Pero esto es solo una teoría, ya que no hay pruebas directas de la relación entre el hongo y las muertes. Al final, el hongo pudo haberse convertido en la verdadera maldición de los Jagellón y de las momias egipcias. Aunque no sea misticismo, sigue sonando misterioso e interesante, ¿verdad? Así que incluso hoy, al pasar junto a tumbas y momias antiguas, recuerden esta historia misteriosa y tengan cuidado. Joyas árabes en Rusia. En la Veliki Novgorod se descubrió un tesoro de tamaño récord compuesto por joyas y monedas de plata árabes que datan de finales del siglo X. El hallazgo se realizó en la calle Vozvisenskaya durante excavaciones en un sitio de construcción. Este tesoro, llamado Vozvisensky, se convirtió en el tercer descubrimiento de este tipo en la ciudad. En el templo se encontraron 1000 piezas. También más de 80 joyas de plata con un peso total de aproximadamente 3 kilogramos. Entre las joyas se encontraron algunas de las cruces de plata más antiguas de la antigua Rus.
sobre las cuales antes se sabía muy poco. Según los científicos, este es uno de los mayores descubrimientos arqueológicos en la historia de Veliki Novgorod. Evidencias de visitantes extraterrestres. Ahora llegamos a una de las teorías más controvertidas sobre las pirámides. Existe la opinión de que los extraterrestres ayudaron a construir las pirámides. En las décadas de 1960 y 1970 del siglo pasado, esta suposición se hizo popular gracias al libro de Erich von Däniken, Carros de los Dioses. Él decía que seres extraterrestres llegaron a la Tierra hace mucho tiempo y ayudaron a construir las majestuosas pirámides. ¿Y por qué pensamos eso? En primer lugar, los constructores de las pirámides cortaban y colocaban los bloques de piedra con una precisión inusual. Algunos creen que ese trabajo era imposible sin tecnologías futuristas que podrían haber proporcionado los extraterrestres. En segundo lugar, las pirámides parecen estar ubicadas según esquemas astronómicos especiales. Por ejemplo, los lados de la Gran Pirámide de Keops coinciden perfectamente con los puntos cardinales de la brújula. Algunos incluso sugieren que esto se hizo a propósito para servir como un faro para las naves espaciales alienígenas que llegaban. Sin embargo, muchos científicos quieren ver pruebas. Ellos afirman que no hay pruebas de la llegada de extraterrestres a la Tierra, y todo en las pirámides se puede explicar con tecnologías terrestres. Los antiguos egipcios usaban enormes rampas para transportar los bloques de piedra hasta la cima de la pirámide. Puede sonar primitivo, pero la eficacia de este método es indiscutible. Hasta el momento no hay pruebas que confirmen la llegada de extraterrestres. Y aunque las pirámides siguen siendo una de las maravillas más asombrosas del mundo, lo más probable es que hayan sido creadas únicamente por manos y mentes humanas. Túnel oculto. Debajo de un colosal templo dedicado al dios Osiris, se descubrió un misterioso túnel que estuvo oculto durante siglos. Y aquí es donde empieza lo más interesante. Hay teorías que dicen que este túnel podría conducir a la tumba perdida de Marco Antonio y Cleopatra. Una misión arqueológica conjunta dominicana-egipcia de la Universidad de Santo Domingo descubrió este túnel de 1.305 metros de longitud bajo el templo de Taposiris Magna en Alejandría. La directora de las excavaciones, la doctora Kathleen Martins, calificó este hallazgo como una maravilla de la ingeniería. Según ella, el diseño del túnel es muy similar al del túnel de Eupalino en Grecia, que era un acueducto antes de su colapso. Las investigaciones demostraron que esta zona de la costa egipcia sufrió al menos 23 terremotos entre los años 320 y 1303 de nuestra era, lo que, según los arqueólogos, provocó el colapso del túnel. Los científicos han estado investigando las ruinas alrededor de Taposiris Magna durante varios años. Es posible que este túnel no conduzca a la tumba perdida de Cleopatra, pero quién sabe qué más esconde Taposiris Magna. Tal vez en el futuro los trabajos arqueológicos revelen este gran misterio. Хозяин терракотовой армии. Hace medio siglo se hizo un descubrimiento único. Se encontró el mausoleo del primer emperador de China, Qin Shi Huangdi. Después de años de investigaciones, el último refugio del gobernante sigue intacto. Los científicos no se atreven a perturbar su descanso. En 1974, cuando el campesino Yan Chifa, junto con sus hermanos, cavaba un pozo al pie de la montaña Lishan, su pala chocó contra algo duro. Ese algo resultó ser un fragmento de una estatua de barro. Este hallazgo se convirtió en toda una colección de artefactos. Pero el campesino solo pudo recibir apenas la suma simbólica de 10 yuanes por su descubrimiento. Los arqueólogos que se hicieron cargo del caso pronto descubrieron un ejército de terracota, que se considera los guardianes del gran Qin Shi Huangdi. Pero el misterio de la tumba sigue sin resolverse, porque las leyendas dicen que está llena de mercurio, que el emperador consideraba un elixir mágico. Investigaciones modernas han confirmado una alta concentración de este elemento en la zona. Hoy en día, los científicos están haciendo planes para evitar las antiguas trampas y entrar en la tumba. Están considerando la posibilidad de usar muones, partículas subatómicas que ayudarán a ver lo que está oculto en las profundidades del mausoleo sin perturbar su tranquilidad. El mensaje de los extraterrestres. La isla de Pascua, perdida en la parte sur del Océano Pacífico, se hizo famosa por las gigantescas estatuas de piedra moai y las misteriosas tablillas con inscripciones rongorongo. Estas antiguas tablillas cubiertas de extraños jeroglíficos siguen siendo hasta hoy uno de los mayores enigmas arqueológicos. Los científicos creen que el rongorongo es la escritura de la civilización Rapa Nui, que prosperó en la isla hasta el siglo XVIII. La historia de su descubrimiento comienza en 1864, cuando el misionero francés Eugenio Eiro llamó por primera vez la atención sobre unas tablillas de madera cubiertas de signos inusuales. Las tablillas estaban hechas de madera de toromiro que crece en la isla.
y se encontraban casi en cada casa. Sin embargo, pronto la mayor parte de estos artefactos desapareció debido a las guerras internas y la destrucción. Se conservaron alrededor de 25 tablillas y su estudio mostró un estilo de escritura único que recuerda a un bustrofedón invertido. Este método de registrar signos solo se había encontrado antes entre los incas. En las tablillas aparecen figuras de animales, plantas y seres antropomorfos. Los científicos suponen que estos símbolos podrían haberse utilizado para registrar rituales y mitos. Resulta especialmente interesante la similitud entre el rongorongo y otras escrituras antiguas. Algunos signos recuerdan a los jeroglíficos del antiguo Egipto, de la India, así como a los símbolos de la civilización árabe que floreció en el Valle del Indo. Incluso se han trazado paralelismos con las escrituras de los indígenas cuna de América Central y con los dibujos de la isla de Sumatra. Esto da lugar a teorías sobre posibles conexiones entre culturas antiguas a través del océano. Los intentos de descifrar el rongorongo continúan hasta hoy, pero aún no se ha logrado comprender completamente esta escritura. Una de las versiones sugiere que describe rituales con sacrificios a los dioses. Otra hipótesis más fantástica sugiere un origen extraterrestre de estos signos, insinuando un contacto con civilizaciones alienígenas. Si no, ¿cómo podrían haber tenido una escritura similar personas que vivían en continentes distintos en tiempos tan remotos, mientras que hoy, pese a estar tan conectados por teléfonos, satélites e internet, hablamos idiomas diferentes? El misterio de rongorongo sigue sin resolverse, pero su estudio continúa inspirando a científicos y entusiastas de todo el mundo. Artefactos del pueblo Yana. El investigador británico Tiradan Stray organizó a principios del siglo XX una expedición a las ciudades abandonadas de los mayas. El guía que los llevaba por la selva enfermó repentinamente y falleció. Los viajeros, que se quedaron sin guía, tuvieron que buscar el camino por sí mismos. Cada día recorrían los alrededores en busca de una ruta para avanzar y un día se toparon con los muros de un antiguo templo. Los exploradores acamparon junto a los muros del templo, decidiendo investigarlo a fondo. Tras fabricar antorchas, se dirigieron al interior del templo. Al descubrir un amplio salón decorado con bajorrelieves, Stray notó de inmediato su gran parecido con los bajorrelieves egipcios, ya que él había pasado mucho tiempo en expediciones por África. Luego encontraron dos enormes pedestales sobre los cuales había unos extraños elementos geométricos. Al principio los tomaron por estatuas, pero luego se dieron cuenta de que eran unos mecanismos. Estaban hechos de algún metal desconocido, mientras que todo lo demás alrededor estaba hecho de piedra. Cerca de ellos yacían herramientas que parecían haber sido abandonadas apresuradamente, que al examinarlas de cerca resultaron ser partes de mecanismos. Los investigadores dedicaron mucho tiempo a tratar de entender cómo funcionaban estos objetos inusuales, pero no lo lograron. Solo supusieron que era algo parecido a un motor, pero un descubrimiento aún más interesante los esperaba más adelante. Encontraron un pasadizo bloqueado por una enorme roca. Después de gastar mucho esfuerzo para moverla, se toparon con un obstáculo hecho de varias piedras igual. Abriéndose paso con picos, los viajeros llegaron a un corredor con una acústica muy inusual. Este los condujo a la cámara funeraria, y ahí los esperaba un verdadero milagro. En los sarcófagos funerarios encontraron los restos de criaturas inusuales. La criatura principal estaba en el centro. Sus restos estaban envueltos en telas de seda. La cabeza era más grande que la de un humano, con enormes cuencas oculares y una boca pequeña, tan pequeña que difícilmente podría hablar. Criaturas similares, pero de menor tamaño, estaban ubicadas cerca. También alrededor del perímetro había pequeños sarcófagos con restos de embriones y bebés, que ya se veían más parecidos a los humanos. Al regresar a Boston, Stray, como había planeado, envió los artefactos recolectados a su conocido Merlin, quien era considerado un especialista en humanoides. Los artefactos permanecieron en la colección de Merlin, ahora se pueden ver en su museo en Inglaterra. Carros antiguos en China. Hace mucho tiempo, en China, los arqueólogos encontraron un hallazgo sorprendente: 5 carros antiguos con caballos y 7 tumbas con personas debajo de ellos. Era un entierro de aproximadamente 1 milenio antes de nuestra era, al final de la Edad de Bronce. Los caballos eran animales muy importantes para la gente de esa época, y los usaban para moverse rápidamente y establecer conexiones con otras culturas. Todos los caballos eran machos adultos de entre 9 y 12 años, y se usaban en los carros como animales de tiro. Es posible que los prepararan para tirar de carros desde una edad temprana. Cuando los caballos estaban en la plenitud de su fuerza, los enterraban junto con las personas fallecidas como parte de un ritual. Este hallazgo sorprendente nos ayuda a aprender más sobre las culturas antiguas y su relación con los caballos y los carros. Pero eso no fue lo único que hicieron los arqueólogos. También encontraron pruebas de que los caballos se usaban en rituales funerarios con o sin carros, lo cual se volvió especialmente importante durante la era Zhou. 11-3 века до нашей эры.
Durante las excavaciones del sitio arqueológico Shijia, en la provincia de Gangyu, los científicos encontraron una fosa con carros que data de mediados del primer milenio antes de nuestra era. Sarcófagos. Los arqueólogos descubrieron tumbas únicas y máscaras funerarias que tienen hasta 4.500 años, y las encontraron cerca de las pirámides de Giza, en el corazón de la necrópolis más antigua. Allí se descubrieron varias tumbas de la época del Antiguo Reino, la más antigua de las cuales data del siglo XXV antes de nuestra era. En ellas se conservaron inscripciones y decoraciones antiguas. En una de las tumbas estaba Pe Hueng, el juez principal de la corte y sacerdote de la diosa Maat. Él dirigía los rituales de purificación en los templos junto a las pirámides de los reyes Jafra, Usirkaf y Neusera. El segundo habitante de la tumba era su pariente Nui, un noble con 5 títulos cortesanos y sacerdote en el templo de Jafra. Las excavaciones comenzaron en agosto de 2018 y para llegar a estas tumbas fue necesario mover alrededor de 450.000 metros cúbicos de arena. Algunas tumbas fueron saqueadas en la antigüedad, pero se volvieron a utilizar para entierros en los siglos VII y VI antes de nuestra era. Gracias a esto, entre los sarcófagos de madera más recientes se encontraron sorprendentes obras de arte, magníficas máscaras funerarias de barro y madera. Y todo esto fue encontrado cerca del cementerio de los constructores de pirámides. Esto demuestra que las pirámides no fueron construidas por esclavos, sino por personas comunes que eran enterradas junto a sus reyes. El hallazgo de 16 manos. Recientemente, los arqueólogos descubrieron algo impactante en la ciudad de Avaris: 16 manos humanas enterradas en 4 fosas cerca del palacio. ¿Y saben qué es lo más extraño? Lo más extraño es que todas esas manos son derechas, y todas pertenecían a personas bastante grandes. Estas manos son evidencia de una antigua costumbre descrita en los textos egipcios. Los soldados cortaban la mano derecha del enemigo y la cambiaban por oro. Al cortar la mano derecha, los soldados no solo facilitaban el conteo de los enemigos derrotados, sino que también les quitaban simbólicamente su fuerza. A quién pertenecían estas manos es un misterio. Podrían haber sido manos de egipcios o de aquellos contra quienes luchaban los hicsos. Esta costumbre cruel existía tanto entre los hicsos como entre los egipcios. Nadie sabe quién empezó primero. Pero el trato cruel hacia los prisioneros en el antiguo Egipto era algo común. Nueva pirámide gigante. En Indonesia se ha descubierto una pirámide subterránea gigante, Gunung Padang, que es más antigua que Stonehenge y las pirámides de Giza. Este lugar está envuelto en misterio y es considerado sagrado por los habitantes locales de la isla de Java Occidental. Es conocido como Pungden Berundag. Los trabajos de los arqueólogos apenas han comenzado, pero ya han demostrado que Gunung Padang podría ser la estructura piramidal más antigua del mundo, construida en la cima de un volcán extinto antes de la aparición de la agricultura. Las investigaciones más recientes sugieren que dentro de la colina podría haber cámaras llenas de cosas desconocidas. El nombre Monte de la Iluminación resalta que una civilización antigua pudo haber convertido la colina volcánica en la base de una pirámide hace muchos milenios. La datación por radiocarbono muestra que la construcción comenzó aproximadamente durante la última era glacial, lo que significa que tiene más de 16.000 o posiblemente incluso 27.000 años, colocándola en la misma época que Göbekli Tepe. Entre 2011 y 2015, un grupo de especialistas realizó un análisis exhaustivo utilizando perforaciones e investigaciones sísmicas. Ellos determinaron que Gunung Padang fue construido en varias etapas. Al estudiar el interior de la colina, los científicos descubrieron indicios de cámaras ocultas, algunas de las cuales alcanzan hasta 15 metros de largo y 10 metros de alto, lo que confirma la singularidad y el misterio de esta antigua estructura. Excavaron una tumba extraordinaria. En una tumba femenina del siglo VI d.C., descubierta en el este de Lincolnshire, Inglaterra, los arqueólogos encontraron un artefacto único, una copa romana antigua que data del siglo III d.C. Este hallazgo, realizado durante las excavaciones del cementerio en Scrembe, permite investigar la interacción entre las culturas anglosajona y romana, además de arrojar luz sobre las costumbres funerarias de esa época. La copa, hecha de cobre, fue encontrada en la tumba de una mujer joven, identificada como SK-18. Además de la copa, también se encontraron 2 broches y brazaletes con la difunta. La ubicación del artefacto cerca de la cabeza de la mujer indica su significado simbólico. La copa, conocida como la copa Scrembe, se ha conservado en excelente estado. Su altura es de 5.7 centímetros y su capacidad es de aproximadamente 280 mililitros. Su decoración está hecha al estilo romano. Los patrones de medias lunas y corazones están cubiertos con un centro rojo de agua marina. El esmalte azul violáceo demuestra la habilidad de los artesanos romanos. Se supone que la copa fue fabricada en Francia y llevada a Inglaterra en el siglo III de nuestra era. El análisis de la superficie interna de la copa mostró rastros de grasa de cerdo sin calentar. Esto puede indicar su uso con fines rituales o médicos.
La grasa de cerdo en ese tiempo se utilizaba para tratar infecciones, lo cual concuerda con los textos bizantinos de ese periodo. La singularidad del hallazgo también radica en que la copa se conservó completa, a diferencia de la mayoría de los artefactos romanos, que normalmente se encuentran en forma de fragmento. Камень Бен-Бен. Este asombroso artefacto inspiró a los egipcios a crear dos de los mayores logros de su arquitectura, las pirámides y los obeliscos. Imaginen una piedra sagrada en forma de pirámide, llamada Ben-Ben o piramidión. Cada día los primeros rayos del sol naciente caían sobre él, otorgando poder e iluminación a todos los que lo rodeaban. Esta piedra se guardaba en el centro religioso de Egipto, Heliópolis, donde, según se afirma, en la antigüedad comenzó la creación del mundo. Sin embargo, en un momento desconocido de la historia, la piedra Ben-Ben original desapareció. Esta piedra no solo estaba relacionada con los dioses Atum y Ra, también se asociaba con el ave Bennu, que según los mitos gritaba sobre la piedra Ben-Ben, anunciando el inicio de la creación del mundo. Gracias a estas conexiones, la piedra Ben-Ben se convirtió en una parte fundamental de los templos solares del antiguo Egipto. Los egipcios lo cubrían de oro, y la piedra reflejaba los rayos del sol, llenando los templos de luz. Esta piedra se convirtió en el prototipo de las cimas de los obeliscos y pirámides, algo que todavía podemos observar al pasear por los museos del mundo. La primera imagen precisa de la luna. El inicio del siglo XVII marcó una época de grandes descubrimientos en la astronomía gracias a la invención del telescopio. La luna, que hasta entonces se consideraba un cuerpo celeste liso, se presentó ante los científicos bajo una luz completamente nueva. En 1609, Galileo Galilei utilizó por primera vez un telescopio para estudiar la luna, descubriendo numerosos cráteres, montañas y valles en su superficie. Sus observaciones representaron una verdadera revolución en la percepción de los cuerpos celestes. Galilei plasmó sus descubrimientos en una serie de dibujos detallados que por primera vez mostraron la topografía real de la Luna. Estas imágenes se incluyeron en su obra Mensajero Sideral, publicada en 1610. Gracias a estos bocetos, se hizo evidente que la superficie de la Luna es mucho más compleja de lo que suponían los filósofos antiguos y está compuesta de irregularidades que recuerdan a las montañas de la Tierra. Es interesante que Galileo no fue el primero en apuntar un telescopio a la Luna. Thomas Harriot, un astrónomo inglés, comenzó sus observaciones de la Luna ya en 1609, sin embargo sus dibujos eran menos detallados y no tan ampliamente conocidos. Fue Galileo quien tuvo una influencia clave en el desarrollo de la astronomía. El descubrimiento de la Luna como un objeto irregular y vivo inspiró a muchas generaciones de investigadores. Algunos ufólogos creen que los dibujos de Galileo podrían haber sido las primeras imágenes de anomalías en la superficie de la Luna. Este interés continúa hasta hoy, generando muchas teorías de algunas características lunares. El dragón de jade gigante. Arqueólogos chinos descubrieron el dragón de jade más grande de la cultura neolítica Hongshan. El artefacto fue encontrado en la tumba de piedra de Yuan Baoshan, ubicada en Joseon-ao-han, Mongolia Interior. El dragón de jade mide 15.8 centímetros de largo, 9.5 centímetros de ancho y 3 centímetros de grosor, y es un hallazgo único que no tiene análogos en esta región. Las excavaciones también revelaron restos arquitectónicos, fragmentos de huesos humanos, tumbas, fogones y varios artefactos, incluyendo objetos de jade y cerámica pintada. Entre ellos había copas y tazones trípodes. La datación por carbono 14 mostró que el sitio pertenece a la cultura Hongshan tardía y fue creado hace más de 5.000 años. Frescos mayas en una casa particular en Guatemala, durante la remodelación de una de las antiguas casas privadas, bajo varias capas de yeso, se descubrieron frescos de colores únicos del pueblo Ixchel, que hasta hoy representan uno de los grupos más grandes de la civilización maya. Arqueólogos polacos examinaron varios edificios en la antigua ciudad de Chajul, en el oeste de Guatemala. Como resultado, se descubrió un conjunto sin precedentes de murales que datan del período colonial. Según los científicos, los frescos fueron realizados entre los años 1524 y 1821 de nuestra era. La primera de ellas fue descubierta accidentalmente en 2003 por un habitante local que estaba haciendo reparaciones en su casa. Sin embargo, hasta 2008, debido a la inestable situación política en el país, los científicos no pudieron acceder a estos hallazgos. Por las mismas razones, durante más de 40 años no se permitió la entrada de investigadores a Chajul. Apenas ahora se logró documentar los frescos. Su iconografía es única, ya que combina elementos de la época precolombina con motivos traídos por los europeos. Por primera vez, este tipo de imágenes se encontraron no en un edificio religioso, sino en una casa particular. Los científicos realizaron un análisis iconográfico, químico y de radiocarbono de las pinturas murales. La mayoría de ellas datan de los siglos XVII y XVIII,
Su aparición estuvo relacionada con el resurgimiento de las tradiciones religiosas indígenas en un contexto de debilitamiento de la opresión colonial española. Los frescos están pintados con colores vivos. Se han conservado bastante bien. Las escenas representadas en ellas están conectadas por una misma trama. Los personajes principales son músicos y bailarines. Los científicos destacan la fusión de tradiciones indígenas y españolas, que se refleja en la iconografía. Así, en los frescos aparecen personas completamente vestidas con trajes europeos. Pero también hay personas cuya ropa es una mezcla de atuendos indígenas y españoles. Lo mismo se puede decir de los instrumentos. Las ciudades más grandes del pueblo Ixil, Chajul, Nevaj y Quetzal, fueron conquistadas por los españoles en el siglo XVI, pero han perdurado hasta hoy. La población local ha conservado en gran medida sus tradiciones y su identidad cultural. Según estimaciones de los científicos, el número total de descendientes de los mayas hoy en día es de aproximadamente 8 millones de personas. Alrededor de 6.2 millones de ellos viven en Guatemala. El hallazgo es más valioso que el oro y la plata. En las tumbas del antiguo Egipto a veces se encuentran hallazgos sorprendentes, tan valiosos como el oro y la plata. Uno de esos ejemplos es la caja de herramientas de un trabajador, encontrada en la tumba del carpintero Anjef, ubicada en la necrópolis cerca de Asiut, en el Egipto Medio. Sobre la caja había una inscripción dedicada a Anubis, señor de Kereret, y una mención al nombre de Anjef. En un lado de la caja también estaba escrita una lista de herramientas que debían estar dentro: 6 hachas, 6 azuelas formones, y 6 otras herramientas con hojas de cobre, posiblemente sierras. Sin embargo, el contenido de la caja resultó ser diferente: 7 hachas, 7 azuelas, 5 formones y ni una sola sierra. La contradicción entre la lista y el contenido se explica porque tanto la caja como las herramientas son solo modelos. La longitud de la caja es de 18 centímetros y la longitud de las hachas en miniatura es de solo 15 centímetros. Son herramientas simbólicas destinadas solo para usarse en el mundo de los muertos, donde Ankef continuaba trabajando como carpintero para su gran señor, el faraón de Egipto. Mucho más importante que el contenido del cofre era la inscripción en su costado, que servía como una especie de hechizo. El hallazgo data del Reino Medio aproximadamente entre los años 1981 y 1936 antes de nuestra era, cuando se creó la caja. El material de la caja es madera, cubierta con una capa de cal. Esta pieza ahora se encuentra en el Museo Metropolitano de Nueva York, sirviendo como ejemplo de los sorprendentes artefactos que dan testimonio de las creencias y costumbres de los antiguos egipcios. Habitaciones secretas. Entonces, ¿qué podría estar oculto dentro de las pirámides? Hay muchas teorías al respecto, desde objetos religiosos y tesoros hasta antiguos pergaminos llenos de conocimientos. Y algunos incluso están seguros de que en los escondites de las pirámides egipcias podrían estar ocultos artefactos de dioses cósmicos. ¿Recuerdan la historia de los años 90 cuando un robot que descendía por uno de los conductos se topó con unas puertas misteriosas? Los grandes científicos de la antigüedad, griegos y romanos, estaban fascinados por la habilidad de los constructores de pirámides. Y los cronistas árabes medievales como Al-Masudi y Al-Idrisi escribieron sobre maravillas, oro y momias que posiblemente se encontraron dentro. No todos los científicos están de acuerdo en que las pirámides servían únicamente como tumbas. Los partidarios de la historia alternativa afirman que la Gran Pirámide pudo haber sido una cápsula del tiempo, un almacén de conocimientos de una civilización antigua que se convirtió en la base del antiguo Egipto. Y existe una teoría aún más exótica de Christopher Dunn, quien propuso que la Gran Pirámide podría no ser otra cosa más que una fuente de energía. Y no olviden la Cámara de los Registros, la legendaria biblioteca antigua donde, según algunos investigadores, se guardan todos los conocimientos de los antiguos, capaces de sacudir los cimientos de nuestra comprensión del mundo. Бегазинская пирамида в Казахстане. En 2016, en las vastas extensiones de la región de Karaganda en Kazajistán, los arqueólogos descubrieron algo increíble: la pirámide de Begazín, una estructura escalonada que posiblemente abre un nuevo capítulo en la historia de las tumbas. Esta construcción, perteneciente a la cultura escita Saka, es parte de la civilización Begazi-Dandibaev, que floreció en la Edad de Bronce. La pirámide, que se eleva sobre la colina Kara Shartas, en la orilla izquierda del Tal Dinura, a solo 90 kilómetros de Karaganda, se convirtió en el último refugio para el líder de los nómadas locales. Las investigaciones han demostrado que su antigüedad oscila entre los siglos XII y XIV antes de nuestra era. Los artefactos encontrados en su interior hablan de la agitada historia de las estepas, desde la exportación de metales hasta los rituales religiosos, que en conjunto nos llevan al surgimiento del Estado en estos lugares. El asentamiento proturbano de Kent, junto al cual se encontraron altares de sacrificio, indica profundos vínculos con la cultura Karasuk e incluso con la antigua Mesopotamia.
Atlas estelar chino. En 1907, en las cuevas de la ciudad de Dunhuang en China, se hizo un hallazgo único, un atlas estelar creado a mediados del siglo VII. Este antiguo documento es considerado el esquema astronómico más antiguo conocido. El atlas refleja la profunda comprensión que tenían los astrónomos chinos sobre la estructura de la bóveda celeste, superando significativamente el conocimiento disponible en Europa en esa época. El mapa de Dunhuang impresiona por su precisión. Contiene la imagen no solo de las constelaciones principales, sino también de las más pequeñas, así como de estrellas tenues que durante mucho tiempo pasaron desapercibidas en los mapas estelares occidentales. A diferencia de las tradiciones occidentales, donde las estrellas se conectaban formando figuras mitológicas, los astrónomos chinos usaban líneas imaginarias simples para agrupar las estrellas. Esto permitió mantener el rigor científico y evitar interpretaciones subjetivas. El atlas representa una etapa importante en el desarrollo de la astronomía, mostrando hasta dónde llegaron los antiguos chinos en la exploración del cosmos. Es posible que este mapa se utilizara no solo para observaciones astronómicas, sino también para pronósticos y navegación, lo que lo convertía en una herramienta de importancia estratégica. Algunos investigadores creen que un conocimiento tan preciso del cielo estrellado podría estar relacionado con la observación de objetos inusuales en el cielo. Las leyendas de la antigua China están llenas de menciones sobre carros celestiales y fenómenos luminosos, lo que da motivos para relacionar estos atlas estelares con el interés en fenómenos extraterrestres. Aldea celta y asentamiento romano. Un avance arqueológico en Múnich. En las afueras del norte de esta metrópoli alemana, los científicos se toparon con un descubrimiento sorprendente. Restos de una antigua aldea celta de hace 2500 años y huellas de colonos romanos. Este pueblo, que floreció en la época de la civilización celta de Latén, fue hogar de nuestros antepasados hasta el primer milenio de nuestra era, y ahora, al excavar bajo una nueva zona residencial, los arqueólogos descubrieron casas de esa época, cuyos contornos vemos como misteriosos círculos en la tierra. En el centro mismo del asentamiento se encontraba un edificio imponente, rodeado de estructuras de madera que recordaban columnatas. Tal vez era el lugar de reunión de la comunidad local. Los arqueólogos también encontraron diferentes tipos de viviendas y pruebas de que los habitantes vivían en templos, en casas de mimbre. Los sorprendentes cementerios de esa época, con evidencias de los tiempos celtas y romanos, nos hacen entender que esta región estuvo habitada y fue próspera durante muchos siglos. Cada plato de cerámica, una jarra con el asa intacta, un vaso para beber hecho de esteatita e incluso una rara hoz de las tumbas cuentan la historia de tiempos pasados. En vez de una mano, un cuchillo. Hace 4 años, en el norte de Italia, se descubrió una necrópolis lombarda que, al parecer, data del siglo VI d.C. En ella se encontraron los restos de cientos de personas y varios animales. Los arqueólogos prestaron especial atención al esqueleto de un hombre de entre 40 y 50 años, con el brazo derecho amputado hasta la mitad del antebrazo. Según una versión, pudo haber perdido la extremidad como resultado de una lesión doméstica. Sin embargo, según otra versión, teniendo en cuenta que el reino de los lombardos participó en numerosas guerras, el hombre pudo haber perdido el brazo en una de las batallas. Sin embargo, a los arqueólogos les llamó la atención el fragmento del esqueleto de su brazo con huellas de esfuerzo biomecánico. En los huesos del brazo se observaban claramente deformaciones características del uso prolongado de una prótesis, y la confirmación de esto fueron los dientes del hombre. El desgaste significativo de los dientes en el lado derecho de la mandíbula indicaba que tenía que usarlos con frecuencia para fijar la prótesis con correas. La posición del esqueleto del hombre en la tumba era notablemente diferente a la de los restos de sus compañeros, mientras que los cuchillos y otras armas de los enterrados estaban colocados a la derecha o a la izquierda junto a ellos, y sus brazos estaban extendidos a lo largo del torso. El brazo derecho del inválido estaba doblado y colocado sobre el torso. Al mismo tiempo, el cuchillo se encontraba en el lugar de la muñeca amputada. Allí mismo, el arqueólogo encontró una hebilla en forma de D y, al parecer, un fragmento de cuero descompuesto. Según los científicos, podría haber sido parte de una tapa especial que cubría la extremidad amputada. Es evidente que después de la amputación, el hueso sanó rápidamente. Un acontecimiento sumamente raro en una época en la que no existían los antibióticos. Además, el hombre que perdió parte de su extremidad vivió mucho tiempo después de la operación, usando además una prótesis, aunque fuera primitiva. Невероятное открытие под водами Нила. Los arqueólogos hicieron un descubrimiento sorprendente bajo las aguas del Nilo en la zona de Asuán, una colección de artefactos del antiguo Egipto y pinturas rupestres relacionadas con la época en que la ciudad sufrió una gran inundación. Las reliquias encontradas pertenecen a la época del reinado de faraones como Amenhotep III, Tutmosis IV y Psamético II. Hace unos 4500 años, Asuán era un importante centro comercial y militar. Aquí se intercambiaban oro, madera y especias,
y de las canteras locales de granito se extraían materiales para la construcción de templos, obeliscos y pirámides. Sin embargo, después de la construcción de la presa de Asuán, gran parte de la ciudad quedó bajo el agua. La misión arqueológica franco-egipcia descubrió relieves rupestres únicos con imágenes de faraones, inscripciones jeroglíficas y otros elementos escultóricos. El trabajo se realizó utilizando tecnologías modernas como el escaneo submarino, la fotogrametría y el modelado en 3 dimensiones. Estos métodos permitieron documentar en detalle los artefactos encontrados y crear sus copias digitales. Especial interés genera la imagen de Amenhotep III, quien gobernó Egipto durante 40 años y dejó un rico legado. Su tumba se encontraba en la necrópolis tebana, en la orilla occidental del Nilo, frente a la actual Luxor. Desafortunadamente, muchos monumentos relacionados con su época fueron dañados por inundaciones, pero el nuevo hallazgo da esperanza para la restauración de estas reliquias históricas. La conexión entre los arqueólogos del pasado y del presente. Durante las excavaciones de un antiguo asentamiento galo cerca de la ciudad de Eu en el norte de Francia, estudiantes de arqueología encontraron un mensaje de 200 años de antigüedad en una botella de vidrio. La botella estaba escondida en una vasija de barro junto con 2 monedas. El mensaje fue dejado por el arqueólogo del siglo XIX, Ferré, quien trabajó en ese mismo lugar hace casi 2 siglos. El mensaje, escrito en enero de 1825, dice: P.C.H. Ferré, originario de Dieppe y miembro de varias sociedades intelectuales, realizó excavaciones aquí en enero de 1825. Él continúa sus investigaciones en esta zona, conocida como la Ciudadela Lim. Las excavaciones, dirigidas por el arqueólogo Guillaume Blondel, originalmente estaban destinadas a estudiar un antiguo asentamiento galo ubicado en los acantilados cerca de Dieppe. El lugar está sujeto a la erosión, lo que obligó a realizar excavaciones de emergencia. El equipo ya ha descubierto numerosos artefactos que datan de hace 2000 años, incluyendo fragmentos de cerámica. El mensaje de Ferré no solo documenta la historia de las investigaciones, sino que también crea un raro vínculo entre los arqueólogos del pasado y del presente. El misterioso momento, el puente de Adán. Los arqueólogos indios planean estudiar en detalle la cadena de bancos de arena entre Sri Lanka e India, que los musulmanes llaman el puente de Adán y los hindúes el puente de Rama, y responderán a la pregunta sobre su origen. Según el poema épico Ramayana, el gobernante Rama ordenó construir un puente para ir a Sri Lanka y luchar contra el demonio Ravana, quien había secuestrado a Sita, la amada del rey. Los hindúes consideran este lugar sagrado. El istmo también aparece en las leyendas islámicas. Fue por ahí que Adán, expulsado del paraíso, cruzó de la isla al continente y se dirigió al encuentro de Eva. Por su parte, el arqueólogo submarino Alak Tripathi considera que el puente de Rama es de hecho una construcción hecha por el hombre. Según él, el istmo pudo haber sido construido por representantes de una antigua civilización que hace unos 4000 años, bajo la presión de las tribus arias, se vio obligada a huir de la península de Hindustán hacia Sri Lanka. Alak Tripathi encabezará una expedición submarina de arqueólogos que el Consejo Indio de Investigaciones Históricas enviará este verano para entender el origen del istmo. Anteriormente, los trabajos se pospusieron varias veces. En 2005, el proyecto fue cancelado debido a protestas masivas de creyentes, y en 2013 por la amenaza de un tsunami. Actualmente, las autoridades de la India quieren dragar la zona del puente de Rama para facilitar la navegación, pero los hindúes, que constituyen la mayoría de la población del país, protestan en contra de esto. Могила таинственного хирурга. En Hungría, los arqueólogos descubrieron la tumba de un hombre misterioso, fechada en el primer siglo de nuestra era, en la que se encontró un conjunto de instrumentos quirúrgicos de alta calidad. Este descubrimiento se hizo cerca de la ciudad de Yazberení, ubicada en el centro del país, donde los investigadores originalmente realizaban excavaciones en busca de artefactos de la edad del cobre. Con la ayuda de un estudio magnetométrico, los arqueólogos pudieron descubrir un cementerio abandonado desde hace mucho tiempo, que data del año 69 de nuestra era, y comenzaron a excavar varias filas de tumbas. Una de las tumbas resultó ser más antigua que las demás, y fue fechada en el primer siglo de nuestra era. Esta tumba era poco profunda y contenía los restos de un hombre que murió entre los 50 y 60 años de edad. Al investigador le sorprendió la presencia de herramientas metálicas en la tumba, que pudieron identificar como instrumentos quirúrgicos romanos. Las herramientas estaban escondidas en 2 cofres de madera, enterrados a los pies del difunto. Los científicos señalan que los instrumentos encontrados tenían una calidad de fabricación muy alta. En el conjunto había herramientas como pinzas, bisturís, agujas e incluso unos antiguos alicates. Fueron fabricadas con una aleación de cobre, decoradas con incrustaciones de plata, y tenían cuchillas de acero removibles e intercambiables. En la tumba también se encontró un pequeño mortero de piedra. El desgaste de su superficie indica que se usaba con frecuencia.
posiblemente para preparar medicinas. Conjuntos médicos como estos son extremadamente raros en el mundo romano antiguo, y esta es posiblemente la primera vez que se encuentra algo así en las afueras del Imperio Romano. Solo podemos especular sobre quién era el hombre enterrado, así como sobre la causa de su muerte. El análisis de los huesos no reveló signos visibles. En la tumba no se encontraron ni se conservaron objetos o pertenencias que pudieran indicar con certeza el origen de esta persona. Por lo tanto, por ahora los científicos no saben si este antiguo cirujano era un habitante local o si vino de lejos. Sin embargo, se planea realizar un análisis de ADN que posiblemente ayude a revelar este misterio. Los arqueólogos también señalan que un conjunto médico como ese, en esa época, era extremadamente caro. Solo una persona muy adinerada podía permitirse comprarlo. La presencia de un conjunto así puede indicar el alto estatus del difunto y sus habilidades profesionales. Es posible que él haya sido uno de los mejores cirujanos de su época y que sus conocimientos y experiencia fueran muy valiosos. El misterio de Orión. ¿Alguna vez te has preguntado por qué muchos monumentos antiguos están orientados hacia la constelación de Orión? ¿Será posible que desde allá, desde el lejano espacio, los dioses hayan venido a nuestra tierra? Increíble, pero cierto. Nuestros antepasados nos dejaron todo un sistema de señales que apuntan hacia Orión. Ellos crearon arquitectura, obras maestras culturales, calendarios complejos y puntos de observación que permitían seguir la posición de las estrellas en el cielo. Orión fue una de las constelaciones más populares entre los antiguos. Su imagen incluso fue encontrada en un colmillo de mamut, fechado en el año 32.500 antes de nuestra era. Al estudiar un antiguo santuario en la península de Kola, los científicos notaron un detalle interesante. Si se conectan los lugares de los hallazgos con líneas imaginarias en el mapa, se forma la constelación de Orión. Y esto ya no puede ser una coincidencia. Orión, al parecer, está en todas partes. No hay un lugar en la Tierra donde no se haya encontrado. Egipto, México, la antigua Babilonia, la antigua Rus. En todas partes jugaba un papel fundamental, convirtiéndose en el centro del espacio celestial. Probablemente se trata del principio de como es arriba, es abajo. Los antiguos egipcios construían sus pirámides orientándose hacia Orión, como si estuvieran creando un mapa terrenal de esa constelación. E incluso 3 grandes volcanes en Marte juntos forman el cinturón de Orión. ¿Simple coincidencia o huella de una conexión cósmica? Además, los representantes de la civilización del antiguo Egipto creían que sus dioses descendieron de Orión y Sirio. La Cámara del Tesoro con restos de neandertales. Científicos españoles, daneses e italianos hicieron un descubrimiento inesperado en el Museo de España. La caja con artefactos que se guardaba allí desde 1986 resultó ser una verdadera cámara del tesoro. En ella encontraron 54 huesos y dientes de neandertales. Estos restos fueron hallados en las cuevas de Simania, cerca de Barcelona, aún en los años 70. Durante muchos años, los aficionados a la paleontología, como Miguel Asner, no les prestaron atención. El hallazgo sorprendió a los investigadores. Los huesos pertenecen a 3 individuos, una mujer y 2 niños de 11 y 7 años. Estos antiguos restos tienen aproximadamente 50.000 años. Ahora, la colección de Asner es reconocida como la mayor recopilación de restos de neandertales en la parte noreste de la península ibérica. Un increíble mosaico en el suelo. En la antigua Salca de Turquía, ubicada en Anatolia Oriental, un agricultor descubrió accidentalmente un antiguo mosaico en el suelo mientras plantaba plántulas. Se cree que el mosaico, que tiene una superficie de 84 metros cuadrados, pertenece al período romano tardío o al período bizantino temprano. Impresiona por su tamaño, sus patrones geométricos elaborados y las imágenes de numerosos animales y plantas, como león, cabra montés, galgo, ciervo, oso y leopardo de Anatolia. El agricultor Mehmed Amin Swalb, quien descubrió el artefacto, informó sobre el hallazgo a la Administración Local de Museos y a la Gendarmería. Después de eso comenzaron las excavaciones con el apoyo del Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía. Durante los trabajos se encontraron cerca del mosaico las ruinas de una iglesia y una bodega de vino, lo que confirma su valor histórico. El mosaico está bien conservado y es un descubrimiento importante para la región. La misteriosa joya de Alfredo en 1693 en el condado de Somerset, un agricultor se topó accidentalmente con un objeto que cambió la percepción de los historiadores sobre la Inglaterra de la Alta Edad Media. Bajo una capa de tierra, el arado desenterró un artefacto único, una joya de Alfredo que data del siglo IX. Este hallazgo impresiona por su maestría. La pieza, hecha de oro, esmalte y cuarzo, está decorada con un diseño complejo y la inscripción: Alfredo me ordenó hacer esto. El artefacto se asocia con el legendario rey Alfredo el Grande,
conocido como uno de los gobernantes más ilustrados de Inglaterra. Se supone que el adorno podría haber sido parte de un cetro o un puntero utilizado para leer textos sagrados. Esta herramienta simboliza la unión del poder, la sabiduría y el deseo de Alfredo por la ilustración. La conexión con los ovnis y los misterios del pasado se vuelve interesante si profundizamos en el simbolismo del objeto. Algunos investigadores sugieren que el diseño complejo de la joya y su acabado brillante podrían haber sido inspirados por la observación de fenómenos celestiales inusuales. En aquellos tiempos, los cometas y los brillos en el cielo eran percibidos como mensajes de los dioses o incluso de civilizaciones extraterrestres. Bajo la Esfinge, Matt, vamos en busca de la legendaria biblioteca perdida, la Sala de los Registros, que se cree está escondida justo debajo de la Gran Esfinge en Egipto. El médium estadounidense Edgar Cayce y otros entusiastas de los misterios están convencidos de su existencia. En el laberinto bajo las patas de la Esfinge, en la misteriosa Sala de los Registros, están ocultos conocimientos de astronomía, alquimia, medicina e incluso magia. Los investigadores aún no están seguros de si son reales o no. Los secretos de los faraones, cifrados en jeroglíficos en la pirámide de Teti, indican que realmente se transmitían de mano en mano. Eran como regalos para el funeral. Pero ¿dónde está esa biblioteca donde se guardan todos esos conocimientos? Edgar Cayce, durante un trance, habló sobre la Sala de los Registros, donde están ocultos los conocimientos de las culturas antiguas. Afirmaba que la entrada a la sala comienza en la pata delantera derecha de la Esfinge, pero no se ha logrado encontrarla. Rastros de canibalismo en Gran Bretaña. En Inglaterra, los arqueólogos descubrieron los restos de 37 personas de la Edad de Bronce con señales de canibalismo. El entierro fue encontrado en un pozo de 15 metros de profundidad en Charterhouse, Warren. El análisis de más de 3.000 huesos pertenecientes a hombres, mujeres y niños de diferentes edades mostró que todos ellos murieron de forma violenta. En los huesos se pueden ver marcas de golpes con objetos contundentes, cortes de desmembramiento e incluso huellas de dientes en las manos y los pies. Los científicos suponen que el canibalismo tenía un carácter ritual y podría haber sido una forma de humillar a los vencidos. En la tumba también se encontraron restos de ganado, lo que, según los investigadores, simboliza la mezcla de restos humanos y animales para la completa deshumanización de las víctimas. Este descubrimiento destruye la idea del carácter pacífico de la Edad de Bronce temprana y demuestra que la violencia masiva, el desmembramiento y la deshumanización de los enemigos ya formaban parte de la historia humana de Gran Bretaña hace miles de años. La tumba del príncipe celestial. Recientemente, los científicos hicieron un hallazgo sensacional cerca de la ciudad de Xianyang, en China, donde encontraron un túnel de 147 metros de largo a una profundidad de 10 metros con un lugar de entierro oculto. Dentro de Xianyang, los arqueólogos descubrieron la última morada del emperador Xiaomingdi de la dinastía Zhou del Norte, quien gobernó el territorio del norte de China entre los años 557 y 581 de nuestra era. Es interesante que Xiaomingdi rechazó el título real habitual y prefirió el nombre de príncipe celestial al título honorífico de la dinastía Zhou. Su reinado estuvo marcado por una enemistad interna con su primo Yuanhu, que terminó con la muerte del emperador. El misterio de la tumba del emperador, designada como M655, se reveló durante los trabajos arqueológicos cerca del camino que lleva al aeropuerto de Xianyang. La tumba tiene una forma alargada orientada de norte a sur y alberga numerosos objetos funerarios, entre los que se encuentran vasijas de cerámica, estatuillas de guerreros y caballería, una estatua de camello y figuras de criaturas míticas. Además, la estela funeraria encontrada lleva una inscripción que confirma la identidad del difunto como Ginjui Wenxue, duque de Luyang de la dinastía Zhou, más conocido como el emperador Xiaomingdi. Este descubrimiento añade nuevos detalles al retrato histórico del gobernante. Los científicos obtuvieron el ADN de los antiguos humanos con ayuda de piojos. Las macromoléculas se conservaron bien en la masa pegajosa de la que están hechos los huevos de los parásitos que viven alimentándose de la sangre humana. Los científicos de la Universidad de Reading del Reino Unido descifraron los genomas de momias de 2000 años de antigüedad que fueron encontradas en las cercanías de la ciudad argentina de San Juan. Fragmentos de ADN de las personas momificadas se conservaron en las liendres de los piojos que habitaban su cabello. El material genético obtenido está bien conservado. Gracias al análisis de ADN se logró averiguar cómo se desplazaban los indígenas por el continente. En particular, los científicos descubrieron que los pueblos de la cultura Ansilta, cuyas momias fueron precisamente las que estudiaron, están emparentados con los primeros grupos de indígenas que llegaron a Sudamérica al final de la era glacial. Resultó que los antepasados y parientes más cercanos de estos indígenas
no vivían en los Andes, sino en la selva del norte de la Amazonia. En la sustancia pegajosa de las liendres se encontraron fragmentos de ADN del Hancovirus MCV, que aparentemente en el pasado se propagaba entre los antiguos humanos a través de parásitos de la piel. Anteriormente, los científicos ni siquiera intentaron buscar restos de ADN en el cabello humano o en el pelaje de los animales, ya que casi están compuestos completamente de la proteína queratina. Normalmente, el material genético se logra extraer de los huesos. En cuanto a las momias mencionadas anteriormente, eran tan frágiles que a los investigadores no se les permitió tocar sus esqueletos, lo que los obligó a tomar un camino inusual y examinar cuidadosamente el cabello. Un antiguo piso hecho de huesos. En la ciudad holandesa de Alkmaar, los arqueólogos descubrieron un hallazgo único, una parte del piso hecha de huesos de animales. Este raro descubrimiento se hizo en la calle Amsterdam durante los trabajos de reconstrucción de un edificio. Un piso hecho de huesos es realmente raro, especialmente para la provincia de Holanda septentrional, aunque ya se han encontrado ejemplos similares en otras ciudades históricas de la región, como Hoorn, Enkhuizen y Edam. Los arqueólogos descubrieron que el piso está compuesto parcialmente por huesos de la parte media de las patas y pezuñas de ganado vacuno. Los huesos fueron cuidadosamente trabajados para alcanzar la misma altura y se colocaron formando un patrón. Algunos se pusieron con las puntas hacia arriba y otros con los cortes planos. Rellenaban los espacios entre las baldosas de azulejos antiguos, creando un patrón decorativo peculiar. El propósito de los huesos en la construcción del piso sigue siendo un misterio. Tal vez se usaron por su disponibilidad y bajo costo, o por alguna función específica del edificio. Es posible que en este lugar se realizara alguna actividad específica relacionada con el comercio de carne o el procesamiento de animales, pero las razones exactas aún deben determinarse. Мыльная леди из Филадельфии. En 1875, en Filadelfia, durante los trabajos de mejora en un antiguo cementerio, se encontraron dos cuerpos extraños, un hombre y una mujer, que no se veían como suelen verse los difuntos. En lugar de eso, sus cuerpos se convirtieron en cuerpos saponificados debido al proceso de saponificación o jabonificación. Este proceso ocurre cuando el tejido graso del cuerpo, bajo ciertas condiciones como suelo alcalino y ciertas enzimas, se convierte en una sustancia parecida a la cera que recuerda al jabón. El término científico para este estado del cuerpo es adiposira. Después de su descubrimiento, los restos se convirtieron en parte de exposiciones de museos. En la década de 1990, el cuerpo del hombre fue retirado de la exhibición para un estudio detallado. Las investigaciones tecnológicas mostraron la presencia de alfileres en las telas que se usaron para fijar el sudario funerario. Las investigaciones también demostraron que el hombre era europeo, falleció entre los 40 y 50 años y realizaba trabajo físico. El cuerpo de la mujer también fue estudiado. También se encontraron alfileres en ella, y en el cráneo se conservaron mechones de cabello rubio. Su esqueleto era fuerte, lo que indicaba buena salud, pero prácticamente no tenía dientes. Actualmente, el cuerpo del hombre se encuentra en el Museo Nacional de Historia Natural del Instituto Smithsoniano, y el cuerpo de la mujer está en el Museo Mutter en Filadelfia. Los casos de saponificación son raros, pero demuestran lo únicos que pueden ser los procesos que ocurren con los restos humanos después de la muerte. Gracias a la gran cantidad de tejido graso, sus cuerpos pudieron conservarse en buen estado durante muchos años. La investigación y el estudio de casos tan raros como la pareja saponificada permiten a los científicos comprender mejor los procesos que ocurren en el cuerpo humano después de la muerte, así como ampliar nuestro conocimiento sobre la historia y la cultura de diferentes épocas. ¿Por qué está prohibido subir a la pirámide? La piedra superior de la pirámide es como la cereza del pastel, el toque final en su construcción. Considerando la armonía y belleza de la pirámide, es poco probable que sus constructores la hayan dejado sin terminar. Existe la teoría de que la piedra superior estaba hecha de oro y que en algún momento, en un pasado lejano, fue retirada de la cima. Pero es difícil creerlo considerando que la estructura tiene más de 140 metros de altura. El investigador español Miguel Sánchez supone que en la cima de la pirámide se colocó una enorme piedra esférica que simbolizaba el ojo de Horus. Podría haber servido como tributo a Sirio, la estrella más brillante del cielo, y su tamaño y forma fueron diseñados teniendo en cuenta las matemáticas, la geometría y la astronomía. Hay una historia interesante relacionada con la cima de la pirámide y Sir Siemens. Hace algún tiempo, el inventor británico Sir Siemens se encontraba en la cima de la pirámide y, al prepararse para celebrar su logro con una copa de vino, se llevó una sorpresa. Recibió una descarga eléctrica. Los guías árabes, al ver que Sir Siemens recibió una descarga eléctrica, se asustaron e intentaron atraparlo, pero Sir Siemens, apuntándoles con la botella, les dio una fuerte descarga eléctrica. Desde entonces está prohibido subir a la cima de la pirámide. El esqueleto de una mujer sin rostro.
En Alemania, los arqueólogos descubrieron un misterioso entierro del siglo IX. El hombre yacía intacto, pero a la esposa no se le conservaron los huesos del rostro, y junto a ella no se encontraron objetos funerarios. Las excavaciones se llevaron a cabo cerca de Sleben, en el lugar donde alguna vez estuvo el Palacio Real de Helfta. La mujer medía 1,55 metros, pero su esqueleto tenía un defecto. El rostro estaba ahuecado. El hombre, al parecer, ocupaba un puesto importante. Es posible que fuera un funcionario de alto rango o un militar, lo cual confirman los objetos encontrados con él: un cuchillo, un cinturón y partes de un bastón oficial. Al mismo tiempo, no se encontraron accesorios con la mujer, lo cual resultó especialmente interesante para los investigadores. Felix Biermann de Sajonia-Anhalt sugirió que la mujer podría haber sido cristiana, mientras que su esposo aún seguía las tradiciones paganas. Esto podría explicar la ausencia de objetos funerarios, ya que la tradición cristiana rechazaba los adornos terrenales después de la muerte. La tumba de Santa Claus. En Turquía, los arqueólogos descubrieron un sarcófago que podría ser la tumba de San Nicolás, el prototipo de Santa Claus. El hallazgo se hizo en la iglesia de San Nicolás en Demre, Antalya. Durante las excavaciones que se llevan a cabo desde 1889, la tumba fue encontrada en una ampliación junto al templo. El sarcófago, de unos 2 metros de largo, está hecho de piedra caliza local. Estaba parcialmente enterrado en el suelo a una profundidad de hasta 2 metros. Su diseño, con una tapa inclinada elevada, recuerda a otras tumbas de la región. Los científicos suponen que la iglesia fue construida en el lugar de entierro de Nicolás el Taumaturgo, arzobispo de Mira, conocido por sus buenas obras. Fue su generosidad y los regalos secretos lo que se convirtió en la base de las leyendas sobre Santa Claus. Un gigantesco entierro vikingo. Los arqueólogos hicieron un descubrimiento único en la aldea de Åsum, al este de Odense, Dinamarca. Descubrieron más de 50 esqueletos de vikingos perfectamente conservados, lo cual es algo raro para este tipo de entierros. Además de los esqueletos, se encontraron 5 entierros de cremación, lo que aumenta aún más el valor del hallazgo. Según el arqueólogo Michael Borrelundo, hallazgos como estos abren nuevas posibilidades para estudiar la salud, la alimentación y el origen de las personas de esa época. Es posible que logremos averiguar si eran familiares. El lugar de entierro, con una superficie de aproximadamente 2.000 metros cuadrados, data de los siglos 9 y 10 antes del reinado de Gorm y Tira. Este es uno de los cementerios vikingos más grandes encontrados en la isla de Fionia. Algunas tumbas indican un alto estatus de los enterrados. Por ejemplo, la tumba de una mujer noble, enterrada en un carruaje, con objetos como un collar de cuentas de vidrio, una llave y un cuchillo con adornos de plata. A sus pies había un cofre de madera, cuyo contenido sigue siendo un misterio. También en las tumbas se encontraron un broche de bronce y un pedazo de cristal de roca, probablemente traído de Noruega. Estos hallazgos confirman que los vikingos tenían amplias conexiones comerciales. Máscara ritual en Japón. Arqueólogos descubrieron una máscara de madera única del siglo III en las ruinas de Nishi-Iwata, prefectura de Osaka, Japón. Los investigadores creen que la máscara se utilizaba en rituales ceremoniales durante festivales agrícolas hace unos 1800 años en la era Yayoi. Este hallazgo es una de las 3 máscaras de madera encontradas de ese periodo. La máscara, tallada en cedro, mide 30 centímetros de alto y 18 centímetros de ancho, con orificios para los ojos y la boca, y pequeños agujeros a los lados para las cintas. Fue encontrada a una profundidad de 3 metros junto a un balde de madera para agua y una herramienta quemada que parece una azada. Estos objetos posiblemente se usaban en festivales agrícolas. En la era Yayoi, los japoneses pasaron a ser una sociedad agrícola sedentaria y usaron métodos de agricultura traídos de Corea. La máscara, según Kaoru Terasawa, director del Centro de Investigación Makimukugaku, pudo haber sido exclusivamente un atributo ritual festivo, ya que es demasiado pesada para usarla. Terasawa agregó que la máscara posiblemente representaba el espíritu de la cabeza, personificando el poder de Akime, el título del gobernante del reino Yamato. Hallazgos de meteoritos en las tumbas. 2000 años antes del inicio de la Edad de Hierro, los egipcios ya habían aprendido a trabajar con hierro meteorítico. En la antigüedad, el cielo era más claro, y nuestros antepasados se guiaban por las estrellas y observaban los meteoritos que caían. Cuando los meteoros caían sin quemarse en la atmósfera, se convertían en meteoritos, piedras espaciales. Los científicos confirmaron que 3 pequeñas cuentas que se encontraron en la tumba se usaron como adornos en el año 3200 antes de nuestra era y estaban hechas de hierro proveniente de meteoritos. Los antiguos egipcios le hacían agujeros, igual que con otras piedras preciosas,
y luego creaban collares valiosos. Es interesante que los meteoritos para ellos eran tan valiosos como las piedras preciosas y los metales. Un ataúd en el techo. Durante siglos, los cuerpos humanos han servido como objetos de estudio para la anatomía, y su fuente principal a menudo eran los criminales ejecutados. Sin embargo, con la disminución del número de sentencias de muerte en los siglos XVIII y XIX, las escuelas de medicina comenzaron a sufrir por la falta de cuerpos para la investigación. Este problema dio origen a los llamados resucitadores, personas que desenterraban cadáveres recién enterrados para venderlos a los anatomistas. Para protegerse de estos robos, en los cementerios se instalaban jaulas, trampas y se contrataban guardias de seguridad. Algunos cuerpos incluso se dejaban en las casas de los muertos, para que la descomposición los hiciera inútiles para los ladrones. Pero el inglés Henry Trigg encontró su propio método sumamente inusual. Henry vivió en el siglo XVIII en Stevenage. Era un próspero tendero y gozaba de respeto en la sociedad. Sin embargo, un día fue testigo de cómo unos ladrones desenterraban un cuerpo en el cementerio. Esto lo impactó tanto que decidió no permitir que algo así le sucediera a él. En su testamento, Henry pidió que su cuerpo fuera colocado en un ataúd de plomo y que lo instalaran bajo las vigas de su propio granero, lejos del cementerio. Incluso previó un castigo para sus familiares si su última voluntad no era respetada. Después de su muerte, en 1724, su cuerpo realmente fue colocado en el granero, lo que atrajo a una gran cantidad de visitantes curiosos. Con el tiempo, el granero se convirtió en una taberna y el ataúd de Henry en una atracción local. Sin embargo, sus restos tuvieron un destino triste. Los visitantes y los soldados se llevaban partes de sus restos como souvenirs, y para principios del siglo XX solo quedaba una pequeña parte del esqueleto. Hoy en día, el ataúd de Henry todavía permanece en el granero, pero los restos se han perdido, dejando solo leyendas sobre su fantasma. Las pirámides que vemos hoy están muy lejos de cómo se veían cuando fueron construidas. ¿No lo crees? Vamos a sumergirnos en la historia. Los antiguos ingenieros usaron la asombrosa cantidad de 6.1 millones de toneladas de piedra caliza para levantar la pirámide principal de Giza, la más grande y antigua de todas. Fue construida por orden del faraón Keops. Pero, ¿cómo creen que se veía antes? No era de color marrón arenoso. Estaba cubierta por una capa brillante de piedra caliza. Pero lamentablemente con el tiempo muchas de las piedras de revestimiento fueron reutilizadas. Probablemente esto comenzó durante el reinado de Tutankamón y continuó durante muchos siglos. Súmale a esto el terremoto del año 1303 de nuestra era, que las sacudió un poco. Hoy en día las pirámides todavía nos sorprenden por su resistencia. Por ejemplo, la pirámide de Jafra, que incluso ha conservado algunas de sus piedras de revestimiento originales. Parece como si una cima se encajara en otra. Es impresionante. Se instalaron los llamados piramidiones cubiertos con electro, una mezcla brillante de oro y plata. Lamentablemente la mayoría de ellos se ha perdido con el tiempo, pero todavía se pueden ver algunos ejemplares en los museos. El cetro de hueso de los escitas. Durante excavaciones arqueológicas en Bulgaria, se encontró un objeto inusual, un cetro hecho de hueso, que se presume perteneció a un comandante escita del siglo V a.C. El hallazgo fue realizado por un grupo de arqueólogos bajo la dirección del profesor Vasily Nikolov en la parte noreste del país y arrojó luz sobre la historia de los escitas, pueblos nómadas que viajaban por el territorio de la actual Bulgaria. Los escitas eran conocidos por su estilo de vida único y su herencia cultural, y el hallazgo del cetro en una tumba poco común aporta más conocimiento sobre este enigmático pueblo. La tumba, que tiene la forma de una bota con una abertura, ya había sido excavada anteriormente, pero hasta ahora no había sido estudiada. El cetro encontrado, de 39 centímetros de largo y compuesto por dos partes de hueso unidas, demuestra la magnífica habilidad de los artesanos escitas. Por un lado está decorado con la imagen de un pico de águila, y por el otro con una representación antropomorfa de una persona. Estos artefactos decorados con elementos en forma de aves, especialmente águilas, tenían un significado especial en la vida religiosa de los escitas. Este artefacto resalta la historia guerrera y espiritual de los escitas, su respeto por los antepasados y su habilidad para crear objetos complejos que preservan las tradiciones culturales. Amuleto de plata. En Alemania, cerca de Frankfurt, los arqueólogos descubrieron un artefacto único, un amuleto de plata conocido como la inscripción de plata de Frankfurt. Esta es la prueba más antigua del cristianismo al norte de los Alpes, que data aproximadamente de los años 230 a 270 de nuestra era. El hallazgo amplía significativamente la comprensión sobre la difusión del cristianismo en el Imperio Romano. El amuleto fue encontrado durante las excavaciones de un cementerio romano en la zona de Heilmannstraße,
en la antigua ciudad de Nida. Entre 127 sepulturas llamó especialmente la atención la tumba de un hombre de 30 a 45 años, junto con ofrendas funerarias inusuales como cerámica e incensario. Debajo de su barbilla se encontró una lámina de plata enrollada. El análisis mostró que se trata de una filacteria, destinada a proteger a quien la porta. El contenido de la inscripción grabada en la plata pudo descifrarse mediante tomografía computarizada. El texto en latín consta de 18 líneas y contiene exclusivamente fórmulas cristianas. Santo, 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 y en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios. También se incluyen citas de la carta a los filipenses del apóstol Pablo. Este hallazgo demuestra que el cristianismo se difundió en la región varias décadas antes de lo que se pensaba anteriormente. Nida, como un importante centro cultural y administrativo romano, se convirtió en un lugar donde la nueva religión pudo establecerse en un entorno multicultural. La primera imagen de los habitantes del legendario Tarteso. Arqueólogos de España están investigando el antiguo sitio de Casas de Turunuelo y encontraron bustos de piedra únicos de la antigua civilización ibérica de Tarteso. Esta es la primera imagen de los tortesianos que ha visto el mundo moderno. Tarteso fue una ciudad antigua en el sur de España. Los tartesios se dedicaban al comercio y a la extracción de metales. Esta civilización es considerada una de las más antiguas de Europa Occidental. La cultura tartésica era una mezcla de tradiciones locales españolas y fenicias. Los tartesios eran hábiles en la metalurgia y sabían trabajar los metales. Recientemente los bustos de piedra encontrados tenían rostros hermosos, adornos y peinados que recordaban a las esculturas antiguas del Medio Oriente y Asia. Sabemos muy poco sobre los tartesios y su historia está llena de misterios. Su ciudad, Tarteso, estaba ubicada junto al río Guadalquivir en España. El historiador griego Éforo describe a Tarteso como una civilización próspera dedicada a la producción y el comercio de metales. Los arqueólogos no saben con certeza quiénes eran los tartesios, una población indígena con influencia oriental o una colonia fenicia. Los científicos piensan que los bustos encontrados representan a los dioses de los tartesios, aunque antes se creía que su religión no utilizaba imágenes de dioses. Las esculturas fueron encontradas en el sitio de un antiguo templo. Es posible que hayan sido parte de un fresco de piedra con deidades y un guerrero tartesio. Загадочное вещество в гробу. En el noroeste de China, en la región de Xinjiang, los arqueólogos hicieron un descubrimiento impactante. En un antiguo ataúd de aproximadamente 3.600 años de antigüedad, donde se encontraban momias de la edad de bronce, se descubrió una sustancia misteriosa en el cuello de una de las mujeres. Hoy en día, los científicos están seguros de que es el queso más antiguo del mundo. Los investigadores extrajeron ADN de esta sustancia y descubrieron que es un queso tipo kéfir, hecho de leche de vaca y de cabra. Este descubrimiento es importante para comprender el origen del kéfir y la evolución de las bacterias probióticas. Xiaomei Fu de la Academia China de Ciencias, junto con sus colegas, analizó las bacterias, levaduras y proteínas en la muestra, lo que permitió identificar el queso antiguo. Las investigaciones muestran que el queso de kéfir era importante para las personas de esa época. Es posible que lo colocaran como parte de los rituales funerarios o como alimento para la vida después de la muerte. Es interesante que en el ataúd se encontraron dos tipos de queso, uno hecho de leche de cabra y otro de leche de vaca. Las investigaciones genéticas demostraron que los microorganismos en el queso son similares a las cepas modernas de kéfir que se encuentran en Asia Oriental y el Tíbet. Por eso surge la pregunta sobre el origen geográfico del kéfir. Antes se creía que el kéfir apareció en el Cáucaso, pero nuevos datos indican la posibilidad de una segunda fuente en Xinjiang. Estos resultados muestran que el kéfir se difundió por el mundo de diferentes maneras y su historia está estrechamente relacionada con la evolución de la cultura humana. Инструменты египтян. En Egipto se encontraron rastros de corte de piedras que fueron descubiertos hace más de 100 años. Este fue el legendario explorador de pirámides Sir William Flinders Petrie. Él notó estos rastros incluso en el sarcófago de la Gran Pirámide en la meseta de Giza. Él supuso que el sarcófago fue tallado en granito usando enormes sierras de 3 metros de largo. Las marcas de la sierra también se pueden encontrar por todo Egipto. Por ejemplo, cerca de la Gran Pirámide hay ruinas de un templo. Allí, en el piso de piedra, se han conservado numerosas marcas de corte. A principios del siglo XX, los arqueólogos alemanes incluso exhibieron conscientemente los bloques con marcas de sierras para que todos los vieran durante la restauración del templo. Los historiadores suponen que en la antigüedad, los egipcios usaban sierras de cobre, y como el cobre es más blando que el granito y el basalto, se supone que los egipcios usaban arena de cuarzo como abrasivo. El mensaje a Galileo Galilei. El dedo medio de la mano derecha del gran astrónomo italiano Galileo Galilei, que ahora se conserva en el Museo Galileo en Florencia, desde hace mucho tiempo se ha convertido en un símbolo del progreso científico
y del espíritu indomable de la razón. Este extraño objeto, encerrado en un elegante huevo de vidrio dorado, fue retirado del cuerpo de Galileo casi un siglo después de su muerte. ¿Por qué precisamente este dedo se convirtió en un símbolo tan importante? Galileo, famoso por sus descubrimientos en astronomía, se convirtió en el principal oponente de los dogmas eclesiásticos sobre el modelo geocéntrico del mundo. Sus trabajos sobre el sistema heliocéntrico fueron percibidos como un desafío no solo a las creencias religiosas, sino también a la propia idea de un orden inmutable del mundo. El dedo medio, según algunos, simboliza la firme negativa del científico a someterse a los dogmas, defendiendo la verdad basada en observaciones y experimentos científicos. Hoy, en la era de la exploración espacial, el dedo de Galileo puede interpretarse como un mensaje irónico para aquellos que siguen ignorando los logros de la ciencia, ya sean partidarios de la Tierra plana o teóricos de la conspiración. Galileo, quien fue el primero en observar los satélites de Júpiter y las estrellas de la Vía Láctea con la ayuda de un telescopio, amplió la comprensión de la humanidad sobre el universo. Su legado sigue inspirando a quienes buscan la verdad sobre nuestro lugar en el cosmos, incluso si esa verdad puede incluir la posibilidad de vida extraterrestre. Más de 4 siglos después de su muerte, en 1582, Santa Teresa de Ávila volvió a captar la atención de los creyentes de todo el mundo. A finales de agosto de 2023, sus restos fueron exhumados y los científicos descubrieron que el cuerpo de la santa no había pasado por el proceso de descomposición. Un equipo de investigadores comparó fotografías actuales con imágenes tomadas en 1914 y comprobó que el rostro de la santa seguía siendo claramente reconocible. La exhumación se llevó a cabo en la diócesis de Ávila, en España, bajo la dirección de Marco Chiesa, postulador general de la Orden de los Carmelitas Descalzos. La Iglesia Católica compartió esta noticia en redes sociales declarando: "Su cuerpo sigue incorrupto. Busquen los milagros de Dios". El ataúd de plata, encerrado en mármol, fue abierto para estudiar el estado de salud de la santa en el momento de su muerte. Chiesa señaló que, aunque es difícil determinar el color de la piel debido a la momificación, los rasgos faciales, especialmente en la parte central del rostro, permanecieron nítidos, lo cual fue confirmado tanto por médicos como por expertos. Santa Teresa, monja española, se convirtió en la primera mujer en ser elevada al rango de doctora de la Iglesia en 1970 por su significativa contribución a la doctrina eclesiástica. Ella fue canonizada en 1622 y su cuerpo fue repetidamente considerado incorrupto. Los investigadores creen que el estudio de los restos de Santa Teresa puede arrojar luz sobre las razones de la preservación tan prolongada del cuerpo y proporcionar recomendaciones importantes para la conservación de reliquias. Para abrir la tumba se utilizaron 10 llaves que están en posesión de diferentes personas y organizaciones. El duque de Alba, la ciudad de Alba de Tormes, el superior general de la Orden de los Carmelitas y el rey de España. Después de la apertura, los restos de Santa Teresa fueron trasladados a una sala protegida, donde un grupo de médicos y científicos los examinó. Se decidió realizar una inspección visual, tomar fotografías y radiografías, y enviar muestras a un laboratorio en Italia para investigaciones adicionales. Los resultados completos del análisis estarán disponibles solo dentro de unos meses. La investigación mostró que en los pies de Santa Teresa había espolones calcáneos, crecimientos de calcio que causaban un dolor intenso al caminar. A pesar de esto, Teresa continuó viajando hasta su muerte, recorriendo distancias significativas. En 1582, ella viajó a la ciudad de Alba de Tormes, a pesar de su mala salud, para visitar a su amiga Ana de San Bartolomé. La santa se sintió mal y murió 3 días después de su llegada. Las diócesis locales, así como organizaciones científicas y religiosas, continúan investigando sus restos, con la esperanza de obtener nueva información sobre su vida, su salud y cómo la Santa Teresa pudo mantener su fortaleza espiritual a pesar de todos los sufrimientos físicos. Califica este video con tu pulgar arriba o abajo y compártelo con tus amigos. Gracias por verlo hasta el final. Hasta luego a todos.